Muy buenas noches, sean bienvenidos a una entrega especial de su programa Foro 506. Esta noche vamos a tratar de la mano de nuestro invitado a diseccionar un tema muy importante que de alguna manera la sociedad lo sufre o se ve beneficiada, sin embargo no entiende cómo es el ensamblaje, la arquitectura o la ingeniería que nos lleva al acometimiento de una emergencia, de una catástrofe, que en determinado momento genera una disrupción en el comportamiento de la sociedad, de la economía, de la vida normal y de repente nos rompe el ciclo normal por el cual todos los ciudadanos transitan en su día a día y en su operación cotidiana de la vida en sociedad. Buenas noches, doctor Carlos Miguel Valdés González. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal? Nos encontramos muy bien y es un gusto y les agradecemos la invitación para participar en su programa de Foro 506. Gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Miguel Valdés González es un mexicano experto en emergencias. Fue director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en México. Lo sorprende, de hecho, en funciones el terremoto del 19S del 2017, un terremoto de movimientos verticales en la Ciudad de México que sorprendió a México, no porque México no sea un sitio sísmico, sino porque realmente este terremoto tuvo unas consecuencias en la sociedad mexicana y en la emotividad del pueblo mexicano al destruir algunas instalaciones que inclusive llevaron a la muerte de algunos niños pequeñitos. Hoy es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, investigador y jefe de servicio de sismología, doctor por la Universidad de Wisconsin-Madison en geofísica y en sismología, ingeniero en geofísica por la Universidad Autónoma de México, investigador, científico, conferencista, un referente en el análisis y la prevención en el manejo de desastres y emergencias, profesor de posgrado de Ciencias de la Tierra, autor de numerosas publicaciones científicas, un divulgador científico y un referente intelectual. Doctor, cuando un estudiante ingresa, por ejemplo, a la carrera de administración de empresas, se empieza a familiarizar en el contacto con algunas herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, una de las más sencillas y la más conocida se llama FODA, que describe que hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y a partir de ahí empieza a mapearse, ¿verdad? Y eso nos da, digamos, el estado de la empresa frente a algunos embates, pero al mismo tiempo también refuerza aquellas habilidades o fortalezas que le permiten confrontarse ante ciertas posibilidades que podrían ser también confrontar un desastre natural o, por ejemplo, la competencia a través de otras empresas. Posteriormente, este sistema de FODA muta, ¿verdad? Se desarrolla hacia otra visión en la cual el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, FODA se transforma en DAFO. Esto es una teoría mexicana, por cierto, en donde las debilidades y las amenazas bien mapeadas te permiten reforzar las fortalezas y al mismo tiempo visualizar oportunidades. Esta herramienta, aunque es muy básica y muy sencilla y se utiliza para las empresas, de alguna manera también podría enfocarse en cuanto un país pueda estar más preparado o menos preparado de cara a algunas circunstancias. Por el otro lado, otra herramienta también muy sencilla ha sido el diagrama de Ichikawa, que dice que cuando nos confrontamos a un problema o a un reto, nosotros tenemos que hacer una reversión en temas del análisis de los equipos con los que contamos, el personal que contamos, qué tan capacitado, qué tan hábil es, qué tan disponible, los métodos, o sea, los procesos, y por el otro lado también los materiales o los insumos con los que contamos. Entonces, yo quisiera acercarnos, doctora, con esta primera pregunta, de alguna manera a mapear la realidad que nos confronta hace 14 meses
no a los costarricenses, no a los mexicanos, sino a todos los seres humanos del planeta. Doctor, desde la técnica estricta y rigurosa, en cuanto a planes de preparación y de respuesta, pero sobre todo a los planes de prevención y planificación, ciertamente esta no es la primera pandemia, ¿verdad? Le pregunto yo, ¿qué le pasó al planeta? ¿Cómo una suerte de virus de relativa baja letalidad nos sorprende y nos quema, nos consume las economías y detiene la normalidad del planeta? ¿Qué fue lo que dejamos de visualizar? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo podemos entender que una situación de esta magnitud genere la profundidad de crisis y de efectos secundarios adyacentes, digamos, al problema primario? Sí, es un tema muy importante y una de las principales consideraciones que debemos de tomar es, primero, el haber hecho un análisis sobre este tipo de situaciones. En efecto, lo dice usted muy bien, pandemias ya habían ocurrido, ¿no? Hablamos de la peste negra, de la plaga negra, en donde murieron millones de personas a lo largo de un número de ciertos años, 5 o 6 años o más. El que se pudiera repetir, ya lo habían dicho algunas personas, inclusive algunos presidentes lo habían nombrado. Obama habló en algún momento sobre la parte de carácter preventivo, pero a final de cuentas, creo que dejamos ir la oportunidad, una oportunidad muy importante, cuando vimos a un gran gigante que es China, indudablemente lo es, con el poderío económico que tiene ahora, el poderío tecnológico, en donde comienzan ellos a mostrar síntomas de una crisis importante, tanto en noviembre y en diciembre. Y ya claramente en enero estaba en todos los medios de comunicación la situación que estaba viviendo China. En ese momento era el momento adecuado para haber actuado con responsabilidad en cada uno de nuestros países, desde diferentes puntos, desde los gobiernos, inclusive desde las universidades, ¿no? Yo, hablando en particular de mi universidad, de la UNAM, habiendo investigadores relevantes, debimos de haber hecho una evaluación y decir en qué momento y cuál es la posibilidad y la probabilidad de que esto se convierta en realidad en pandemia. Se acuerda que todo el mundo esperaba que la Organización Mundial de la Salud finalmente lo declarara, y para cuando lo declaran ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hubiera tenido esa visión, hubiéramos comenzado nosotros a ver qué es lo que se tenía que hacer, el uso de las mascarillas o de los cubrebocas, como le llamamos en México, en los distanciamientos, el ver cuál era la propagación. En un principio era muy incierto cómo funcionaba y cómo se propagaba el virus, pero había cosas muy elementales, y una de las cosas muy interesantes que nos decían los investigadores es que simplemente con lavarse las manos y quitárselo de las manos con jabón se puede destruir esta parte de la proteína. Pero al no hacer caso y al visualizar a China, un país demasiado alejado, perdimos un tiempo muy valioso, que era el tiempo de reflexión y de prevención y de preparación. En ese momento se debieron de haber llevado insumos, se veía claramente que la afección principal era hacia la parte pulmonar, era una de las, después se ha visto que afecta muchísimo más órganos dentro del cuerpo humano, pero que principalmente tenía ese problema. Entonces, el ver los suministros de ventiladores y comenzar a actuar, ¿no? ¿Qué hospitales necesito yo? Ver la cantidad de afectaciones y hacer simplemente un escenario, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con los desastres? El planear qué pasaría si nos ocurre esta situación en este momento. ¿Tenemos la capacidad de responder? Y ahí es en donde comienza uno a identificar qué partes del gobierno, qué partes de la sociedad, cómo tener estas condiciones. Al no haberlo hecho, lo que sucedió es que dejamos de pasar meses muy valiosos y esto comenzó a propagarse. Y claro, ¿quién ha resultado finalmente con mayores capacidades de resolver la situación? Quien tiene un poderío económico y quien finalmente pudo comenzar a producir las vacunas. Si ustedes se acuerdan, por agosto comenzaban a decir que se estaba ya trabajando fuertemente en las vacunas, lo cual además fue un gran reto y un gran acierto por la parte científica, en donde conjuntaron y en donde compartieron mucha información para lograr
generar una vacuna en tiempos en donde nunca se había visto. Cuando hablaban de vacunas se hablaba de muchos años, y en este caso decían que hacia finales de años, del año pasado, se iba a tener una vacuna. Y así finalmente lo hicieron. Y también dejamos pasar la oportunidad, ¿no? En el caso, permítame hablar, en el caso de México, desde hace varios años, las instituciones que hacían una gran cantidad de vacunas se fueron removiendo hacia un lado y se perdió esa capacidad. En el caso de Costa Rica, yo preguntaría si el Clodomiro Picado podía haber recibido todo el insumo necesario, siendo un centro reconocido a nivel mundial, para haber producido la vacuna en la forma en que ellos lo hacen. Entonces, cuando dejamos pasar estas oportunidades, ya después, cuando queremos alcanzar a otros países con un avance tecnológico mucho más importante, ya no hay forma. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues esperando entonces que en los centros en donde se están generando las vacunas finalmente vaya fluyendo, y además tenemos nosotros la esperanza de que el virus no mute y que las vacunas que hemos recibido sean suficientes y no nos digan de repente que como ya mutó el virus tenemos que cambiar. Esto sería de nuevo uno de los escenarios que deberían de estar planeados. Entonces, esa parte, y lo dijo usted muy bien, la parte de la FODA y del DAFO, el revisar con qué contamos, a qué nos podemos exponer, es el ejercicio con la palabra que es muy importante, que es la parte de prevención, ¿no? Si esto lo aplicamos nosotros a todos los fenómenos que en un momento dado pueden crear un desastre, tendremos en la dirección correcta. Los desastres, de alguna manera, usted vio la definición de desastre, son aquellos eventos súbitos que cuando ocurren dañan a las personas, dañan a la infraestructura, y está el grado de daño que las personas, la población o la ciudad no tiene la capacidad para reponerse por sí sola. Entonces, cuando tratamos de aplicar esto a la parte de la pandemia, la respuesta sería: fue un desastre en muchos lugares, en muchas ciudades y en muchos países no fue, porque algo tan insignificante que ni siquiera podíamos ver, que es este virus del COVID, pues simplemente cuando lo atacaba uno, terminaba uno en una unidad de cuidado intensivo y poniendo en riesgo su vida, y no había más que hacer, ¿no? No había la vacuna, no había la parte de hospitalización. Entonces, la parte preventiva es una parte muy importante. Y eso, una de las partes que hemos venido viendo, porque conocemos tanto Costa Rica como México, como muchos otros países en Centro y Sudamérica y en la costa, por ejemplo, de Estados Unidos, padecen, por ejemplo, sismos, ¿no? Una de las cosas interesantes es que hacia la parte norte, por poner un ejemplo de Estados Unidos, el estado de Oregon y el estado de Washington, por muchos tiempos se consideró que aún estando en una zona en donde entra una placa tectónica que se conoce la placa de Juan de Fuca, que no estaban sujetos a sismos importantes. Y es muy curioso cómo trabaja la ciencia. En Japón tenían los antecedentes de que el 28-29 de enero del año de 1700 había ocurrido un tsunami, pero no habían ellos visto o evidenciado o conocían de dónde provenía ese tsunami. Entonces decidieron llamarlo el tsunami huérfano. Y recientemente, estamos hablando hacia finales, mediados de los 90, descubren que en la zona del estado de Washington, muy cerca de la parte de Seattle, ocurrió un gran sismo con magnitudes alrededor de 9, que causó una devastación en esa zona y que provocó un tsunami que viajó a través de la parte norte del Pacífico, llegando hasta Japón, y que ese correspondía con el tsunami que le habían llamado el tsunami huérfano. Entonces comienzan a ver ellos que ese lugar tuvo y que tiene la capacidad de generar un sismo de magnitud 9, y se dan cuenta de que los códigos de construcción no están entonces bien habilitados, que la gente desconoce que hay esa capacidad, porque además la forma en que trabaja la tectónica ahí no produce muchos sismos, no es un evento recursivo, y comienzan a hacer análisis y estudios de árboles, de núcleos de tierra, en donde comienzan a verificar a través de estos estudios que en efecto
cada 300 años más o menos, o 250 o 300 años, ocurre un gran sismo. Entonces tienen que avanzar rápidamente en modificar códigos, en el potencial de tsunami, y esta es una de las partes en donde tenemos que trabajar todos los países que estamos sujetos a sismos, a volcanes, a otros fenómenos de origen geológico, como podrían ser los fracturamientos, los hundimientos, los deslizamientos, los fenómenos hidrometeorológicos, que no azotan tanto Costa Rica, pero llegan a tocar un poco el paso de ciclones tropicales o huracanes, como fue el caso, por ejemplo, de Katrina en agosto del 2005, que provocó 2.000 muertos en Estados Unidos y que daña 80% de la ciudad de Nueva Orleans, donde de un país que estaba supuestamente preparado simplemente no puede contener el embate de un huracán, sobre todo porque los huracanes vienen con una trayectoria. Ahora las condiciones de vigilancia satelital permiten observar que el huracán venía cruzando desde la parte del Caribe, o sea, con 4 o 5 días de anticipación se daban cuenta que era un verdadero monstruo categoría 5. Y de todas maneras no tuvieron la capacidad de prepararse. La gente fue y compró alimentos, y lo que nunca consideraron es que se romperían los diques que contienen el paso del mar. Entonces tenemos que trabajar con estos escenarios para irnos preveniendo. A mí me dio mucho gusto porque en el año, fue esto en el 2019, el 19 de agosto, se celebró en Costa Rica el primer simulacro sísmico nacional. Nos tocó participar en la institución y a mí me dio mucho gusto porque en México se celebran frecuentemente. El próximo 21 de junio habrá el primer simulacro de este año. Se han atrasado por la cuestión de la pandemia, pero estos simulacros, y ahorita tocamos un poco el tema de los sismos que usted habló de México, son la parte que nos permite a nosotros hacer una evaluación como si se tratara de un sismo. Cuando los tomamos muy en serio y pensamos, si me dicen en este momento que está temblando, que está a punto de temblar, y entonces veo mi entorno, veo cuál es el lugar seguro, trato de salir, veo los tiempos, comienzo a pensar en un simulacro más real, apagar, por ejemplo, las luces, qué tan fácil es bajar por la escalera, que no haya objetos que se puedan caer, claro. Obstáculos. Veo que tiene usted atrás una estatua muy bonita, por ejemplo, si se cae esa estatua y uno se tropieza, todo este tipo de elementos. Entonces, a través de llevar a cabo estos simulacros, unos son obligatorios por parte del gobierno, si no obligatorios, son voluntarios, pero también la pregunta es, nosotros como familia deberíamos de llevar a cabo un simulacro familiar, y la respuesta es sí. Tenemos la capacidad de hacerlo. La sugerencia y la respuesta sería sí. Las primeras veces no nos saldrá bien, pero con la alimentación, retroalimentación de cada uno, iremos encontrando cuáles son nuestras debilidades y convirtiéndolas en fortaleza. Ahora, nos encontramos esta noche con el doctor Carlos Miguel Valdés González, especialista en emergencias en la Ciudad de México. Doctor, usted indica algo que es muy valioso y que quisiera rescatar dentro de toda la información que de por sí ya es bastante valiosa. Pero entonces, si tenemos registros históricos desde 1700, en el caso de este tsunami que usted le llamó el tsunami huérfano, realmente lo que nosotros nos confrontamos hoy, nosotros los costarricenses, nosotros los mexicanos, latinoamericanos y el mundo, no es de un factor sorpresa. O sea, realmente, inclusive yo podría mencionarle que lo que yo tengo de vida, se han dado brotes epidémicos y pandémicos. Por ejemplo, por favor, usted me corrige si me equivoco, pero el brote de la H1N1 me parece que fue justamente México, o al menos México, uno de los más afectados. Es correcto. Por eso tocaba yo el tema de que en un país como México, en donde el brote se da del H1N1, la respuesta del país debió de haber sido muy buena. En ese entonces era muy claro cómo venía el contagio. Se cerró literalmente, principalmente la Ciudad de México, por 2 semanas, en donde todo el mundo nos salía. Apagar el incendio, claro. Para lograr un poco esta inmunidad de rebaño a través de que el propio virus muriera. Sí hubo una afectación económica importante. Todas las empresas, las industrias, los restaurantes dejaron de funcionar,
Y es muy curioso porque la reflexión de la gente, cuando finalmente entonces ya no hay el número de muertos que se había anticipado que podrían ocurrir, la gente decía, ya ven, no era tan importante, o sea, no era tan crítico como decían que iba a ser. Y la primera pregunta ahí es, ¿no se convirtió en una situación crítica porque se actuó bien? Y ahí los gobiernos tienen que tomar decisiones que los ponen en un riesgo muy importante. Estas decisiones son muy valientes porque están arriesgando, son poco populares, el que le digan a uno que tiene que cerrar el comercio, que tiene que dejar de trabajar, que se va a lastimar la economía, no son generalmente las decisiones más aceptadas por la población, pero evitó un problema muy crítico. Entonces, claro, también una de las cosas que va sucediendo en nuestros países es que los gobiernos van cambiando. En el gobierno actual, la decisión, como muchos otros gobiernos, fue que no era algo tan importante, que era inicialmente una gripe, y claro, como le dicen a las autoridades más altas, que el daño a la economía puede ser muy grave y que lo ideal es tratar de mantener la economía. Entonces había desde las autoridades más altas simplemente las recomendaciones de que la gente siguiera saliendo a la calle, que siguiera yendo a los restaurantes. Entonces pudimos recortar, ¿no? Hoy México presenta un saldo de aproximadamente 223,000 víctimas por COVID. Es un número impresionante. O sea, si nos pusiéramos a contar o a decir el nombre de cada una de estas personas, tardaríamos días. Y esto ya es interesante ver cómo nos acostumbramos, ya no lo ve uno en las noticias, como ha habido más o menos un control o el número de víctimas viene disminuyendo día con día, ya no es un tema que se maneje. Entonces, fácilmente nos vamos olvidando de una manera muy rápida de que sería considerado un desastre. O sea, un número con esa magnitud de muertos, claro, el país tiene 130 millones de habitantes, no debe de ser aceptable, ¿no? Como lo decían en muchos otros países, en Alemania eran muy claros, la muerte de una persona es demasiado. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Y ese debe ser el reto de las autoridades, puede ser a costa de la economía, tratando de vislumbrar y tratando de buscar la mejor solución en conjunto con la ciudadanía. Doctor, justamente usted me lleva a un tema que para mí es muy importante y creo que a través de ese visor de su conocimiento y de su experiencia nos podría permitir, digamos, de alguna manera tomar las lecciones, capitalizar, digamos, la experiencia, aunque la crisis no ha terminado. Lo cierto es que puede que esta crisis derive en una mayor o que se junten dos o más crisis simultáneamente. O sea, no estamos vacunados contra fenómenos naturales y otro tipo de circunstancias. Ahora, vemos países, que fue lo que a mí realmente me asustó, porque uno podría decir, bueno, Latinoamérica fue irresponsable, el gobierno de fulano fue negligente, fue perezoso, priorizó economía sobre salud y entonces tenemos el resultado, pero no. Porque lo cierto es que también vemos países como Alemania de rodillas ante la pandemia, vemos países como Reino Unido tener que cerrar toda su economía, su actividad financiera, que es punta de lanza del planeta completo. Vemos ciudades como Nueva York también cerradas de rodillas. Entonces, desde el rigor científico de la técnica y del manejo de una emergencia, ¿quiénes consideran usted lo hicieron mejor y quiénes lo han hecho peor? ¿Y por qué? Rápidamente, para poder avanzar a la siguiente pregunta. Sí, creo que la visión que yo tengo es, por ejemplo, y no es necesariamente la más popular, para mí alguien que actuó de una forma severa y tuvo un control muy fuerte sobre este caso sería la misma China. O sea, China, al verse, sobre todo en la región de Wuhan, con un impacto severo y la propagación del virus, ellos cierran completamente la ciudad, bloquean, nadie entra, nadie sale, y además con la tecnología que tenían, cada uno de los celulares lo pueden ubicar, en donde se pueden dar cuenta de si una persona sale, por ejemplo, de su departamento y mandan literalmente a un grupo de personas, de autoridades, de policías, de militares, a que lo regresen a su lugar. Entonces, estas medidas no son muy populares,
pero claramente veían la magnitud del problema en el sentido de que no se tenía una cura, que no querían que se propagara a otros lugares importantes de China y lo contienen. ¿Por qué lo diría yo? Porque a final de cuentas China solo tiene 4,000 muertos. Si normalizamos en función de la cantidad de 1.350 millones de habitantes, es nada comparado en ese aspecto. Entonces, no son las medidas más populares, se tenía que tomar una acción drástica. ¿Qué sucede con otros países como los que menciona Alemania o la propia el Reino Unido, en donde la parte de las libertades personales y también en el caso de Estados Unidos, la gente ve violentados sus derechos? Se acordará muy rápidamente que el uso de la mascarilla en el caso de Estados Unidos se volvió un tema impresionante. No había forma de poder obligarlos. Y en el caso de los otros países europeos decían, no, mi libertad es que yo puedo salir y a mí no me va a pasar nada. Entonces, cuando tenemos este tipo de libertades, me da la impresión de que no acatamos y que no terminamos de entender que se trata de una pandemia. Entonces, viéndolo ante estas situaciones, medidas muy fuertes, poco populares, lo que vemos ahora es China está recuperando, su economía va hacia arriba y saldrá adelante de todos los demás países, tanto México como Costa Rica, como muchos otros países, sobre todo en la parte de Sudamérica, seguimos padeciendo todavía la enfermedad. O sea, no hemos salido de ese paso y después tendremos que pasar a la situación económica, que es otro de los temas en donde ellos, al haber salido desde hace ya varios meses con el avance que llevan, pues además es una ventaja de carácter tecnológico, económico, por muchos aspectos. ¿Y quién cree que lo ha hecho peor? Pues sería muy complicado. Yo me concentraría en mi país por las cifras en mi país, México. Cuando hablamos de ese número impresionante, a mí me ha tocado de forma cercana, parientes cercanos que fallecieron, una cantidad de amigos, lo comentaba con mi esposa la semana pasada, habíamos tenido el conocimiento de la muerte de 2 personas jóvenes, menores de 30 años y 2 personas un poco mayores. Entonces, eso, la clasificación es un desastre y necesitamos aprender de estas condiciones. La economía comienza a repuntar porque ha habido una cantidad de vacunas que empiezan a fluir, no necesariamente las importantes, pero empezaron por el rango de edades mayores, por la parte de los médicos en hospitales de gobierno. Entonces, en ese aspecto vamos poco a poco avanzando, pero insisto, no debimos de haber llegado a estas cifras en ningún momento. Las autoridades primero mencionaron hace mucho tiempo que el peor escenario en México serían 60,000 muertos. Y de 60,000 llegamos a 60,000, lo decía yo con compañeros, con amigos, y 61 y 62, decía es que ahora vamos a llegar a 70, llegábamos a 70 y 80, y decíamos esto no para, esto comenzó a detener ese crecimiento, el número de muertes, y cuando estábamos ya sobre los 200,000, regreso al punto, una muerte es más que suficiente, 200,000 es 200,000 veces demasiado. Ahora, doctor, usted como líder del Centro Operativo de Prevención de Desastres, que es el equivalente a lo que nosotros le llamamos en Costa Rica la Comisión Nacional de Emergencias, tienen que confrontar una serie de fenómenos. Por ejemplo, huracanes en la parte de Mérida y Yucatán, en el caso, creo que principalmente es donde más golpea este fenómeno atmosférico, terremotos, inundaciones, pero adicionalmente se van agregando otro tipo de emergencias de carácter social, como por ejemplo las protestas, guerras, brotes de violencia que también saturan unidades de cuidados intensivos, de alguna manera cortan suministros para ciertos tipos de poblaciones en donde las fuerzas policiales no quieren o no pueden entrar, o las fuerzas sanitarias, los equipos, digamos, de brigadas sanitarias. Tiene también, por ejemplo, en el caso de México, y Costa Rica no es la excepción, problemas de violencia, de crimen organizado, narcotráfico, otros países de terrorismo. ¿Cree usted que podría, o sea, estamos ante la posibilidad, la realidad de que dentro de la crisis que estamos viviendo
surja otra crisis que todavía complique más el panorama, tanto en México, en Costa Rica, como en el resto del mundo? ¿Sospecha usted que en algún momento este virus podría mutar y volvernos a ser un problema? Y lo más importante, dado la cercanía que tiene usted con Costa Rica, ¿usted nota algunas vulnerabilidades que nosotros deberíamos de trabajar para convertir en fortalezas? Sí, definitivamente la respuesta a la primera pregunta es sí. Sí hay la posibilidad de que las cosas se compliquen. De hecho, en el caso de México, cuando inició la parte de la pandemia, nosotros nos dedicamos, mi parte donde estoy más relacionado es en sismos, sobre cuáles podrían ser los protocolos o deberían de ser los protocolos que debería de tener listo el país en caso de que hubiera un sismo importante. Lo mencionó usted, ya habían ocurrido los sismos del 2017, el del 7 de septiembre y después el 19 de septiembre, el mismo día en donde había ocurrido un terremoto muy crítico en 1985. Y entonces ocurre el 23 de junio del año pasado, del 2020, a las 10:29 de la mañana, un sismo de magnitud 7.4 en Oaxaca. Esto hace que se habilite la alerta sísmica en la Ciudad de México, un sistema que trabaja y que después de 20 años la gente ha aprendido a respetar y a reconocer. Y esa era la primera pregunta. Si este sismo, todo el mundo se va a la calle, era muy interesante ver las fotografías, cada quien tratando de mantener de alguna manera la sana distancia, con algunas crisis nerviosas y con el cubrebocas, con la mascarilla. El sismo no fue tan grande como para provocar daños como había pasado en el 2017. O como en 1985, que pudiera saturar los hospitales, porque ahí viene entonces el primer problema. Si los hospitales comenzaban ya a estar saturados por la parte del COVID, las unidades de cuidado intensivos, las ambulancias no terminaban de andar por toda la ciudad recogiendo a los enfermos del COVID y de repente tenían que dedicar también a recoger heridos por parte del sismo. Entonces ahí viene la parte de la planeación, ¿no? Debemos de pensar en estos escenarios críticos, escenarios imposibles y tomar paralelos acciones. A la principal, claro. Paralelos a la principal. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? Bueno, de inmediato reconvertir un hospital que fuera únicamente para atender heridos del sismo, un hospital de trauma, y lo primero que había que estar seguros es que el hospital no tuviera daños. Los hospitales son muy vulnerables por sus construcciones, por la cantidad de equipamiento especializado que mantienen. Entonces, el tener unidades especiales para atender a los heridos, cómo repartir la parte de las ambulancias, sanitizar las ambulancias que estaban siendo utilizadas, por ejemplo, para la parte de enfermos de COVID. Todo esto requería de una planeación con antelación para considerarlo. ¿A qué nos enfrentaríamos, por ejemplo, ahora? Acabamos de iniciar la época de huracanes, empieza el 15 de mayo en la parte que corresponde al Atlántico, al Caribe, y en la parte del Pacífico, en México, inicia el último día, el día de hoy, 31 de mayo, inicia esta temporada y se habilita por 6 meses. Y ya lo hemos visto, en México entran huracanes, ciclones tropicales con afectaciones muy importantes. Y es el mismo problema, pueden provocar deslizamientos, vientos muy fuertes si el huracán ingresa con una categoría muy alta, los vientos sería la parte más destructiva. La ventaja es que entran muy rápido y rápidamente disminuyen su potencial. Cuando bajan su categoría o son ciclones tropicales y su avance es muy lento, depositan muchísima agua y esto provoca entonces inundaciones, deslizamientos de laderas y puede generar que mucha gente tenga que desalojar sus poblaciones, sus viviendas, y esa sería la primera pregunta. ¿Qué hacemos en los refugios o en los albergues para mantener la sana distancia y para evitar la propagación también del virus? Entonces, todo esto tiene que estar contemplado. Hay ahora una modificación a los protocolos de actuación, pero una cosa es que estén en papel y otra cosa es cuando llegamos a la práctica, pueden ser muy complicados, y ya lo vivimos en ese septiembre de 2017, no solo fueron los 2 sismos, el país fue afectado por 3 huracanes y 2 ciclones tropicales durante un mes, entonces era una conjunción de eventos. Eso deberíamos de evaluar
en todos los países. Costa Rica no es inmune a los sismos, a la actividad eruptiva, es menos afectado por huracanes, pero sí por lluvias intensas que pueden generar, como ya lo conocemos, cuantiosos deslaves, cortar las carreteras, y todo esto debe de ser considerado por la Coordinación Nacional de Emergencia en qué hacer, ¿no? Los protocolos, ahora que se ha estado vacunando, que las vacunas sigan fluyendo en los diferentes lugares, no puede uno quitar, al menos si no lo podremos quitar por al menos un año más, o puede que 2 años más, esta componente de un agravamiento de la parte del COVID. Y creo, hablando de la parte de las oportunidades, lo digo viendo a México y lo digo también viendo a Costa Rica. Por ejemplo, perdimos la oportunidad, eso lo vislumbramos hace varios meses con algunos colegas, la posibilidad de conseguir rápidamente vacunas para disminuir el riesgo en el país, y en el caso de Costa Rica, haber logrado un turismo de vacunación, como lo está haciendo claramente Estados Unidos. Las cifras que hemos escuchado es que 2 millones de mexicanos han viajado a Estados Unidos a vacunarse, haciendo también una derrama económica. Escuchaba en las noticias que la gente que maneja Uber están tremendamente agradecidos, dice, porque cuando ya no había ninguna movilidad en el negocio, de repente dice, estamos saturados llevando a personas que van y vienen. Entonces se perdió la oportunidad de decir cómo mejoro la situación del turismo en Costa Rica, una actividad muy importante, pues diciéndole a la gente, venga a Costa Rica, lo vacunamos en el aeropuerto y descanse 3 o 4 días en las playas, en la playa de Limón, o váyase a las otras playas en el Pacífico, y de esta manera también ayudamos a la economía. Pero cuando no tenemos todavía la capacidad, como lo es en México y tengo entendido también en Costa Rica, de vacunar a nuestra propia gente, otra vez se nos adelanta ahora un país como Estados Unidos, en donde está jalando a esa parte. Necesitamos, porque estoy seguro que hay especialistas que puedan tener esa visión y que le puedan transferir esa información a las autoridades, y sobre todo que las autoridades las escuchen y que vean que estos planteamientos van a resolver una situación o van a ayudar a resolver una situación muy importante. Costa Rica, mientras el turismo no regrese a Costa Rica, la situación va a estar muy complicada. Entonces estamos perdiendo ahí la oportunidad de atraer turismo. A ti me sorprendía llegar al aeropuerto en Costa Rica y ver que venían vuelos directos de Europa llenos con turistas. ¿Cuándo vamos a retomar esa actividad? La pregunta es, ¿qué debemos de hacer para retomarla ya? Lo podemos hacer, y la pregunta es, busquemos la forma de vacunar a todos los que tenemos aquí, de generar, por ejemplo, 1 millón de vacunas que apliquemos gratuitamente en el aeropuerto a los que quieran llegar, y vamos a ir tratando de mejorar estas cosas y esperar que alguno de estos otros eventos de los que acabamos de hablar pues no nos agraven todavía la situación. Doctor, y hay una pregunta que a partir de esta información que usted nos suministra, me queda pendiente y necesito hacerle. ¿México ha hecho este tipo de restricciones a la circulación de vehículos? El sistema de emergencias mexicano y de prevención cree sinceramente, digo, si lo ha hecho, ¿verdad?, que las personas tienen menos riesgo si van en el metrobús, en el metro, en el tren o en un autobús que en el carro particular. Se han hecho este tipo de restricciones que de alguna manera uno realmente se cuestiona de la efectividad, porque también tenemos un problema que nos va a llevar a una pregunta un poquito más adelante, es qué tanto se sobrecalienta el sistema, qué tanto se fatiga una economía que después no pueda hacerle frente no solo a la crisis principal, sino a las crisis secundarias. Entonces, ¿ha visto usted, digamos, algo similar a estas restricciones que se han hecho aquí en Costa Rica? Porque creo que las playas de Cancún están habilitadas a tiempo completo. Sí, inicialmente hubo restricciones en lugares turísticos. Por ejemplo, en Semana Santa algunos lugares decidieron no operar, dijeron que no recibirían turismo, y otros sí decidieron recibirlo. Y yo creo que debemos de entender y ser maduros en la realidad. Tenemos que apoyar a la parte de la economía, pero hacerlo de forma responsable.
otra vez, volteando a ver la parte del virus, si yo me pongo la mascarilla y si me cubro los ojos y si me lavo constantemente o me pongo gel antibacterial en las manos, con acatar ese tipo de condiciones y acatarlas también yo como turista y los que están en la parte atendiendo a los turistas, creo que disminuimos entonces esa posibilidad. Lo comento porque hemos ya nosotros comenzado a salir, mi esposa y un servidor, vamos aquí a un restaurante, vamos a la hora que lo abren y lo vemos, ¿no? Todos los meseros están obligados a traer cubrebocas, a traer una careta, le checan a uno la temperatura a la entrada, le ponen gel, cuando sube uno en el elevador, lo mismo. Nosotros nos sentamos, le ponen a uno con un código QR para la lectura del menú, no se utiliza un mantel, ponen los platos, uno los toma, entonces es una parte podrá ser un poco tedioso, pero es muy sencillo. Entonces, si también lo acatamos, vamos a ayudar. En la parte del manejo, aquí la restricción vehicular tiene que ver con dependiendo de quién pasa lo que llamamos la verificación, dependiendo del número que tiene uno en la calcomanía. Pero vemos también que en los servicios de transporte colectivo, la gente es la que trata de protegerse. Y creo que ahí juegan un papel muy importante las autoridades, recomendando, y no solo recomendando, poniendo el ejemplo, ¿no? En cualquier lugar en que las autoridades están, ellos deben de ser los primeros en cumplirlo. Lo que usted pregunta, tuvimos otra situación muy crítica, que estoy seguro que claramente la escucharon en Costa Rica, que fue el colapso de una trave en el sistema colectivo de la línea 12, que es una de las líneas más utilizadas con mayor movimiento de una zona marginada de la parte de la Ciudad de México, y esto agrava el problema primero por la condición de no debió de haberse caído. Ahí el problema es más grave y más serio, es un tren que no tiene ni 9 años de haber sido inaugurado, pero el problema que deja es que entonces el movimiento y la movilización de esas personas se vuelve agravado porque tienen que mover camiones o buses para irlos transportando. Finalmente ya en la misma avenida por donde circulaba el tren, la trave que se cayó, pusieron lo que le llaman el metrobús, estos camiones articulados más grandes, los tomaron de otro lugar, fueron modificando, pero eso también agrava porque de repente la gente no tenía más opción de estar casi a menos de 50 centímetros o de 30 centímetros de la otra persona porque los camiones no tenían mayor capacidad. Entonces, hay que hacer siempre las cosas bien, ¿no? Una línea de 1 metro no se puede y no se debe de caer, y evitar esa parte de las aglomeraciones. Acaba de haber ayer un partido de fútbol, habilitaron el estadio, en el estadio se cuidaron muy bien todas las condiciones sanitarias, pero como ganó el Cruz Azul, que no era el favorito y que llevaba una gran cantidad de años sin ganar, se van a celebrar al Ángel, y en donde sí hay un gran tumulto y dice uno, bueno, una cosa la hacemos bien y otra no, se nos tiene que quitar esa forma de pensar. El virus está en el Ángel de la Independencia y también en el estadio, y así haya ganado el Cruz Azul, de todas maneras, si no me protejo me va a dar. Entonces lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, es la cultura. Parece ser que es un virus muy fácil de vencer, pero lo que no vencemos nosotros es el cambio en el pensamiento, y la cultura nos lleva para otro lado. Un excelente aporte. Ahora, doctor, hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle, porque ciertamente usted vivió la experiencia en carne propia de estos eventos tan devastadores en la Ciudad de México, cuando ha estado usted al frente de este centro de prevención de emergencias. Dentro de los recursos necesarios para encarar o bien hacerle frente a una emergencia, pues evidentemente tenemos, creo que como el principal recurso, el recurso económico, el recurso financiero. Este nos lleva a los demás, por ejemplo, el suministro de alimentos, de vehículos para el transporte, equipos de comunicación, medicamentos, etcétera. Sin embargo, hay un factor que para mí es determinante. Yo quisiera saber cómo lo manejaba usted y su equipo, cómo lo manejaban interinstitucionalmente en México, y me refiero al factor humano, al factor emocional. Hay un desgaste tanto de los prestatarios o aquellas brigadas que confrontan, que se agotan, que tienen que ver el drama humano, pero también de la población
de una señora mayor sola, de un señor que perdió su propiedad, de padres que están locos buscando a sus hijos o niños que no encuentran a sus padres. ¿Cómo logran ustedes, digamos, alimentar ese factor? Porque ciertamente la crisis se maneja mejor cuando tenemos las emociones un poco controladas. Yo sé que es muy difícil, es casi imposible pedir eso, pero ciertamente hay países que, por ejemplo, al liberar al ejército, le dan una sensación de tranquilidad al pueblo. Se siente el pueblo muy protegido a través de la autoridad que representa el cuerpo, los cuerpos militares. Entonces, ¿cómo manejaban ustedes eso? ¿Y qué nos recomienda? Porque aquí en Costa Rica ciertamente hemos tenido mucha prevención, mucha restricción, pero no hay salario moral. Es decir, tenemos a la población desmoralizada, abandonada, frustrada, cansada, psicológicamente agraviada. No se está diciendo ni la cantidad de suicidios que se están dando, ni tampoco los problemas que estamos ocasionando en los niños. Pero le dejo esa pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, es un tema complicado y delicado. Creo que fuimos avanzando, yo no puedo decir que estaba totalmente resuelto, pero con esta parte de los simulacros llegamos a hacer, nosotros estábamos a cargo del Comité Nacional de Emergencias en México, en donde todas las instituciones de gobierno tenían un representante de muy alto nivel en nuestra mesa. Una sala en donde cabíamos como 80 personas y en donde estaban ellos a disposición. Quien coordinaba esto era el Coordinador Nacional de Protección Civil, que era directamente mi jefe, y bueno, cuando él no estaba nos tocaba hacernos cargo de eso y ahí se resolvían los problemas porque cuando hablábamos con Comisión Federal de Electricidad, el equivalente al ICE en Costa Rica, y alguien decía, es que tenemos problemas cuando estábamos haciendo un simulacro, tenemos un hospital en donde perdimos la energía eléctrica y la planta no va a tener mayor abastecimiento que 5 horas. Entonces, esta persona que estaba enfrente en la mesa tomaba el teléfono y marcaba y decía, quiero que manden un camión de diésel o quiero que manden una estación eléctrica para apoyar este hospital. Cuando alguien pedía una ambulancia, estaba uno directamente enfrente del otro tomando las decisiones. Este tipo de ejercicios lo hicimos una cantidad de veces, nos conocíamos muy bien y cuando finalmente nos ponen a prueba, primero con el 7 de septiembre de 2017, este sismo que casi ocurre a la medianoche, faltando 15 minutos, un sismo muy importante de magnitud 8.2 en la costa de Oaxaca, que es fuertemente sentido en la Ciudad de México, pero que no ocasiona daños en la Ciudad de México. En menos de 45 minutos estábamos todos en el lugar. Una de las cosas que sucede es de repente llega el secretario bueno, me indican que va a ir el secretario de Gobernación y yo le digo, muy bien, ¿qué necesitamos para recibirlo? Dice, nada. Minutos después me dicen, el que viene va a ser el presidente, y yo respondo, le digo, no creo que venga el presidente, pero ¿qué necesitamos hacer? No necesita hacer nada, continúa con sus operaciones. Y en efecto, en menos de una hora más, llega el presidente, pregunta directamente qué se está haciendo, qué sucede para el tamaño del sismo que originalmente se pensaba que era de 8.4, después se revisaba y queda en 8.2. Es el segundo sismo más importante en los últimos 100 años en México y llegaban a cuentagotas el número de víctimas. Inicialmente no se reportaban víctimas, finalmente quedó en un número cercano a 38, 39, pero él es quien toma el control. Entonces, cuando la máxima autoridad del país se involucra, ayuda mucho la confianza en la resolución. Y claro, lo que no sabíamos es que unos cuantos días después, 12 días después, el 19 de septiembre, el presidente yendo rumbo a Oaxaca para seguir atendiendo la situación con el sismo de 8.2, a él nos sorprende en el avión el sismo que me toca a mí sentirlo en la Ciudad de México de una manera violenta y fuerte. Nos damos cuenta del tamaño. Cuando nos podemos comunicar, lo primero que preguntan es qué hay que hacer y le digo, pues permítanme hacer una atenta y humilde recomendación. Yo sugeriría que regrese a la Ciudad de México y la primera pregunta es, ¿está el aeropuerto en condiciones de recibir el avión presidencial? Finalmente aterriza en donde ahora se está construyendo el aeropuerto, en la base aérea de Santa Lucía, y de nuevo vuelve a tomar el mando y el control. Para esa reunión, para el comité que ya estaba reunido
permanentemente, ya estábamos bajando la guardia, tardaron 4 horas en llegar finalmente a nuestra institución para reunirnos. Entonces nos pone a prueba porque la otra parte eran las comunicaciones. Ahora todos pensamos que con un teléfono celular tenemos resuelta la vida y la respuesta es que era lo primero que teníamos nosotros que obviar. Es decir, ¿qué hago si yo no tengo mi teléfono celular? Nosotros tomábamos motocicletas, los que tenían motocicletas, y enviábamos a personas en donde escuchábamos que había reportes de edificios colapsados y solo ellos cuando llegaban y nos reportaban de viva voz que en efecto si había el edificio colapsado y cuáles eran las condiciones, comenzábamos a tomar acciones. Entonces, pues todo esto nos lleva a un punto de la atención a la situación. Usted preguntaba la parte emocional, ¿no? Después de haber tenido un sismo el 7 de septiembre y después el 19, lo primero que teníamos que checar, y era parte de los ejercicios, era que había una persona encargada de llamar directamente a las familias de los que estaban ahí y asegurarse que estaban bien, ¿no? En el caso mío comienza a sonar la alerta, empiezo a verlo el sismo, yo sé que en un minuto todavía hay posibilidades de hacer algo, marco con mi familia, veo en dónde está mi esposa, veo en dónde está mi hija, les digo quédense ahí, no hagan más, y entonces yo ya tengo la tranquilidad de que mi familia muy cercana está bien. Y lo mismo sucede con las demás personas. Solo había una línea alámbrica, un solo teléfono en toda la institución y había una pila. No colocábamos a la gente esperando para poder llamar y los que decían no me contestan, yo les decía salga y vaya a su casa y resuelva primero esa situación porque es imposible pedirles que trabajen al 100%. O sea, no hay manera de que un ser humano pueda desligarse de la parte emocional. Entonces, ese proceso también debe de ser contemplado, ¿no? No cualquier persona lo puede hacer y lo puede trabajar y tiene que ver también con un tema que avanza más y que es importante, que es el tener lo que nosotros llamamos los atlas de riesgos. En México existe esta plataforma, el Atlas Nacional de Riesgos, puede uno entrar libremente a través de la página de internet y le permite a uno ubicar con mucho detalle las poblaciones, los eventos a los que están sujetos, el número de habitantes que hay dividido por hombres, por mujeres, por mayores de 60 años, por menores de 12 años, una cantidad de datos más que le permite a uno ir visualizando, ir planeando e ir preveniendo. Yo sé que existe también un atlas en Costa Rica, lo que no sé es si tiene una disponibilidad para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Es una información que a final de cuentas le pertenece al pueblo y que en la medida en que yo conozca la zona en la que yo vivo, a qué tipo de fenómenos está sujeto, también le pasamos esa responsabilidad a las personas. El gobierno, no hay gobierno en el mundo que pueda hacerse cargo de todos sus gobernados. Cada quien también tiene que tener responsabilidad porque el primer respondiente en caso de un desastre va a ser uno mismo. Si yo tengo la capacidad, cosas muy pequeñas como lo decíamos el simulacro, el tener una mochila de emergencia que tiene una serie de cosas como es un botiquín, agua, medicamentos a quien lo necesitan, por ejemplo un silbato, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman? Un foco, una linterna, un silbato, una cantidad de elementos en donde le vamos preguntando a la familia qué consideran que es importante, pero que todo el mundo sabe dónde está esa mochila y que la puedo tomar y salir de mi casa y que me permite estar afuera sin mayor preocupación por unas cuantas horas mientras llega un tipo de ayuda. Todo este tipo de cosas que son muy complicadas necesitamos hacer que la gente sea responsable de hacerlas. El esperar que el gobierno nos vaya a entregar una mochila de emergencia o que el gobierno me diga exactamente a qué fenómenos estoy yo sujeto, no suceden así las cosas. Simplemente que nos pongan el acceso a la información y que nosotros, junto con nuestros vecinos, junto con nuestra familia, lo vayamos haciendo, va a hacer que entonces nos sentamos mejor. Porque aquí en su casa, nosotros estamos en el piso 16, salir de este edificio en un sismo, ya tenemos nosotros el protocolo, nos paramos aquí a la entrada del departamento, esperamos a que pase el sismo, bajamos por las escaleras, entonces yo sabiendo cómo reacciona mi familia, aún no estando aquí, ese sismo que le comentaba yo del año pasado, me llega el sistema de alerta en Costa Rica y veo yo el sismo y mi hija que estaba sola en el departamento, le marco de inmediato
y me dice, está sonando la alerta sísmica, la escucho yo muy emocionada, muy angustiada, y trato yo de calmarla. Le digo, acuérdate dónde te tienes que parar, y estoy yo en el teléfono desde Costa Rica tratando de apoyarla emocionalmente. Escucho que ella empieza a llorar, yo trato de mantener la calma, y finalmente empieza el sismo, la sobrellevamos, ella aquí, nosotros allá, pero esta cuestión de haberlo evaluado y de haber hecho estos simulacros le facilitó a ella y a mí también, imagínense, estando del otro lado, bueno, no del otro lado, pero lejos en Costa Rica. Si esto lo hacemos, entonces, si usted está en su casa y la familia está en la escuela o están trabajando, sabremos cómo reaccionar. ¿Cuál es el punto de reunión? Sin tener que tener un teléfono. El punto de reunión es la casa, y me voy a ir caminando porque imagínense cómo va a estar la presa, y si hago caminando 2 horas, no se preocupen, no se angustien por 2 horas hasta que yo no aparezca. Si no aparezco en 2 horas o 2 horas y media, entonces busquen en mi trabajo, busquen el lugar. Este tipo de cosas necesitamos sentarnos y hablarlas, y a veces nos cuesta trabajo. Hablamos muy bien del fútbol y hablamos de la política, pero de esto, ¿qué hacer en caso de un sismo? No es tema fácil. Y es que lo que usted describe, doctor, disculpe la interrupción, pero en realidad lo que hago es tratar de sumar a la idea brillante que usted trae. Y es que de la misma forma en que las familias no nos preparamos y de alguna manera tuvimos tranquilidad al pensar que los gobiernos estaban preparados, hoy en día nos damos cuenta que los gobiernos estaban exactamente igual que nosotros, pensando que una circunstancia como esta, que era posible, se dio, pero ellos no estaban preparados. Ahora, el costarricense promedio se siente muy orgulloso de vivir en un país sin ejército, pero lo cierto es que cuando encaramos circunstancias devastadoras de emergencias, de alguna manera los países que tienen ejércitos encuentran un enorme consuelo, y no solamente un consuelo. De cara a la crisis que se dio, podemos ver cómo la gente poco le faltó para saquear los supermercados. O sea, no los saquearon con violencia, pero dejaron los anaqueles vacíos. Y no en Costa Rica, en los Estados Unidos también, las farmacias quedaron vacías, sin agua, a pesar de tener ejército, pero ahí es muy fácil, y como usted lo dice, en cuestión de minutos, otra vez se vuelve a instalar la calma. Si usted fuera el encargado de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, al considerar que no tenemos ejército, ¿qué institucionalidad o qué fuerza colocaría usted para poder llevar el control y el orden? Porque tenemos una situación que a mí me parece, bueno, pero es que es una locura, realmente no la puedo calificar, y es que en medio de una crisis sanitaria vemos, digamos, a los grupos sindicales haciendo marchas, y vemos al crimen organizado también, digamos. Entonces, al final, si lo único que nos queda son los maestros y los policías, resulta que los maestros se desaparecieron y los policías están apagando 20 incendios a la vez. ¿Qué propondría usted para que el país se organice a través de alguna fuerza? No sé si será ciudadana o una integración de público con civiles, de tal manera que cuando se venga este caos se pueda confrontar, porque no creo que esta también vaya a ser la última vez que nos enfrentamos y que la gente se vaya a dejar los anaqueles sin agua, sin carne, sin papel higiénico y sin medicinas. Sí, su pregunta es muy interesante y muy importante, y creo que sí hay un ejército, y le voy a decir en dónde, en dónde está. En el caso de México, los primeros que comenzaron a apoyar de una forma decidida, porque me tocó recibirlos para el segundo sismo el 19 de septiembre en el CENAPRED, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, son los estudiantes. De repente el sismo había ocurrido a la 1:20 de la tarde, y de repente me dicen como a las 9 de la noche que el auditorio está lleno con estudiantes de arquitectura que quieren que se les dé un curso de inmediato de cómo ayudar a hacer la evaluación de los edificios. Entro yo al auditorio y ¿cuál es mi sorpresa? Los veo con botas, los veo con palas, los veo con picos, los veo con cascos, y ahí estaba la solución, ¿no? Lo que les comento, les digo, no está tan fácil. Les podemos dar el curso ahorita, nos tomaremos 4 horas, vamos a acabar a la 1, 2 de la mañana. Digo, yo pido que nos organicemos y mañana a las 7 de la mañana, aquí empezamos un poco más tarde que en Costa Rica, nos veamos en el auditorio de la Escuela de Arquitectura y capacitemos a muchos más. Y entonces se volvió un ejército poderoso, pero no solo
porque estaban los arquitectos. Lo comentó usted en un principio de la plática. Cuando tenemos gente que perdió su casa, tenemos a niños jóvenes desamparados, por ejemplo, los estudiantes de leyes, ¿por qué no adoptan a una familia? Aquí hubo el caso que se colapsaron algunos edificios, las personas salieron con vida porque se salieron por la alerta sísmica, se colapsa el edificio y todos sus documentos estaban adentro. Y personas mayores que no tienen ni la menor idea de por dónde empezar. Entonces tomo yo 5 jóvenes, 10 jóvenes estudiando leyes y les digo, van y buscan toda la información que ellos requieren, llenan todas las formas que se necesiten y apóyenlos, ¿no? En la parte de estudiantes de medicina, el apoyo psicológico o darle seguimiento si tienen alguna enfermedad. Entonces, la respuesta, y como universitario y perteneciendo a la UNAM y trabajando en conjunto con la UCR, yo creo que nosotros deberíamos de tomar provecho de nuestros estudiantes, capacitarlos en la manera en que podrían ellos apoyar. Todas las disciplinas son útiles, los contadores porque sabrán hacer los números y supervisar, los demás podrán apoyar repartiendo víveres, organizando lo que usted dice, evitando que se saqueen las tiendas, no lo podrán hacer con armas porque no se maneja, pero convenciendo a la gente, no, entre y solo tome 3 paquetes, lo único que necesita, no hay necesidad de llevarse las 25 botellas de agua, y si tenemos a 50 estudiantes, yo le aseguro que las personas que quieran saquearlas van a respetarlos como autoridad si están organizados. Si, por ejemplo, algún sismo ocurre en la parte de Nicoya, alejado, se desplazan los estudiantes, van y atienden. Algo que surgió en el 85 y después se perdió y volvió a surgir en este caso fue la solidaridad, ¿no? Yo me acuerdo que aquí en el caso nuestro fue un poco complicado porque mi hija en el segundo sismo dijo, yo voy a ir a ayudar a un edificio en la colonia Roma que era la más dañada y mi esposa no me dejará mentir que aquí está aquí a un lado, ella puso una cara y dijo, ¿la vas a dejar ir? Dije, yo no tengo la capacidad de decirle que no. Por supuesto, estoy muy angustiado, dice, pero si eso es lo que ella quiere hacer, se va. Y sabe, una de las marcas importantes que hacían, llegaban, le preguntaban cuál era su teléfono celular y se lo escribían con un plumón negro y grande en el brazo. Y tiene ya la fotografía. Entonces, cualquier cosa, aquí tengo el teléfono celular, y empezaron a ayudar a una familia a sacar muebles y a sacar cosas. Me dice, pero está trabajando en un edificio dañado. Les digo, bueno, es que esa es su aportación, es la posibilidad de sentirse útiles a la sociedad. Entonces, tenemos nosotros un ejército invaluable en nuestras universidades públicas, en las universidades privadas, en la juventud. Nada más hay que entonces canalizarlo, organizarlo o permitirles que ellos se organicen. Otra vez tienen todos el aparatito en su mano, con este teléfono se van a organizar y ellos lo van a hacer. Démosle la oportunidad y entonces tendremos una solución y un apoyo muy importante mientras las autoridades, viendo con la policía o con la capacidad que tiene la Comisión Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, ir poco a poco con apoyo de ellos ayudando, ¿no? Acá había en todos lados, en todos los edificios colapsados, cientos de jóvenes y estudiantes, todos llegaban con un sándwich, con un refresco, con agua, con qué se necesitaba, todo lo que querían era apoyar. Entonces, démosle la oportunidad de ayudar en esa situación. Somos pueblos solidarios, hay que sacar esa condición en estos desastres. Doctor, es una recomendación maravillosa, realmente motiva mucho y me comprometo públicamente de enviarle este programa a la doctora Silvia Castro, que fue ex rectora de la Universidad de ULACID, pero que tiene una red de contactos con todas las universidades privadas para que a su vez esto de alguna manera también se podría canalizar, inclusive a través de los colegios profesionales también. Me parece una idea brillante. Ahora, estamos a punto de llegar al final del programa, pero hay 2 preguntas que necesito hacerle y quisiera pues, una respuesta rápida, pero que nos permita, digamos, contundencia en tanto cuál es el accionar correcto. La primera pregunta es, por ejemplo, en Costa Rica cada declaración de emergencia, y es una realidad que nos avergüenza mucho, pero es una realidad tan grande como un templo. Cada vez que se ha hecho una declaración oficial de emergencia, ha sido arca abierta para la corrupción, las compras con sobreprecios, los contratos a dedo, fondos que se desaparecen.
es que parte de una emergencia también es la buena administración de los recursos, porque si se nos agotan los recursos, la emergencia se agrava. Entonces, ¿cuál es la forma de proteger los escasos recursos económicos y blindar de alguna manera la operación de los actos de corrupción? Sí, ese es un tema muy importante y déjeme le cuento mi experiencia porque lo mismo nos pasaba. Y una de las cuestiones es una emergencia, por ejemplo, la entrada de un huracán en la costa de la península de Yucatán. Cuando iba todo el equipo a atender la crisis, veía uno y llegaba uno a la tienda y decía, yo quiero comprar los garrafones de agua que hay. Aquí la marca que utilizamos, Electropuras, de 20 litros, que costaban en términos de pesos, 40 pesos, los vendían en 150 pesos. Y el que estaba tomando la ganancia era el que lo vendía y no había autoridad que lo pudiera proteger. Entonces había o lo compro a esos precios o lo tengo que traer desde la Ciudad de México. Entonces pensemos, a más de 1,200 kilómetros de distancia en la Ciudad de México, transportar 20 kilos, que son 20 litros de agua, resulta muy caro. Entonces es parte de la prevención. ¿Qué se necesita hacer? Tener o los suministros o filtros especiales, por ejemplo, para el agua. El problema es el almacenamiento de la comida. Yo puedo almacenar despensas, pero estas despensas, si las almaceno por mucho tiempo, se van a echar a perder. Entonces las necesito reciclar y necesito entonces capacitar a las autoridades de ese sitio. Te doy 50 despensas y a los 2 meses las reciclas y vuelves a generar despensas y lo tienes que cumplir. Creo que a veces esa es la parte de la corrupción. Habrá gente que llega y le dice, se compran aquí colchonetas para que la gente duerma, y lo mismo, llegan y le ofrecen algo que sabemos que cuesta 100 pesos y lo están vendiendo en 300 pesos. No estoy diciendo que no necesariamente haya un dinero mal habido, pero en términos generales, en los desastres, todo se encarece, porque todos piensan que no va a haber más. El que está vendiendo dice, yo, no hay nadie que me obligue ahorita a vender al precio normal, y la clasificación, lo que ellos piensan, desafortunadamente, es que sería un tonto no aprovecharme de esta situación. Entonces, creo que es reevaluar, ¿no? Por eso, entre las cosas que decimos que la gente debe de tener es mantenga su propia despensa familiar y su suministro de agua por 4 días. Si usted puede sobrevivir por 4 días, es más o menos lo que en términos generales se ha visto que tardan las autoridades en finalmente organizarse y canalizar esa ayuda. Entonces, si yo tengo el agua, si tengo alimentos enlatados que se abren fácilmente, si tengo bueno, no se vende gallo pinto envasado, pero algo que la gente pueda, que no necesite fuego para hacerlo, ¿no? Porque si queremos el gas y demás, no va, o sea, son 4 días nada más, latas de atún, latas de lo que ustedes quieran, pero almacenadas, y lo mismo, cada 6 meses la reciclo. Entonces evito yo tener que ir a las tiendas, agotar las cosas, pelearme con los demás por querer comprar estos suministros, porque yo estoy listo. Si tengo mis linternas con baterías, si tengo, yo que sé, una cuerda, si tengo alimento para mis mascotas que debo de considerar, todo esto es parte de la prevención, ¿no? Pensemos 4 días, ¿qué necesito hacer para vivir 4 días sin energía eléctrica? Si tengo suficiente batería, si es que hay red para el celular para poder comunicarme, o sea, lo indispensable. Con eso ya le dimos una gran ayuda al gobierno. Evitaremos entonces que tengan que comprar estos suministros, que se permita o que se favorezca de alguna manera la corrupción o pagarle a alguna persona sobreprecio. También está en nuestras manos el poder ayudar, ¿no? Ahora, doctor, con esta pregunta creo que vamos a hacer un cierre que de alguna manera también nos permite poder tener el placer de invitarlo nuevamente, pero no quiero dejar la conversación en puntos suspensivos. Entonces le hago la pregunta y de antemano lo invito porque creo que tanto el público, bueno, ha disfrutado esta conversación como yo, porque realmente vamos anticipando los escenarios, que es lamentablemente lo que no hemos visto, digamos, en términos generales aquí en nuestro país. Le hago esta pregunta porque la instrumentalización de las conductas, la forma de conducir a los ciudadanos, digamos, puede darse a través de refuerzos positivos o de refuerzos negativos. Por ejemplo, en nuestro caso y en el caso de la mayoría de los países, yo he visto que el manejo, la comunicación de esta crisis ha sido a través de la instrumentalización del miedo y la amenaza.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno salió en las primeras semanas comprando 3,000 bolsas para cadáveres. Entonces, casi que la gente de forma automática interpretó el mensaje como, vea, si desobedece, ese es el insumo, ese es el premio suyo. Pasan unos muy poquitos meses y el gobierno salió anunciando que tenía contratados contenedores congelados para meter el montón de cadáveres. Ahora, yo no sé si usted se recuerda bien esto, pero había un cuento de Juancito y el lobo, ¿verdad? Juancito cuidaba las ovejas y empezó a hacer bromas de que el lobo lo atacaba, y después de ya cierta cantidad, el pueblo empezó a socorrerlo, pero llegó un momento en el que dijo, no, esto es un bromista, ya no le hago más caso. En nuestro país, realmente se llevó a la población a un nivel de cansancio mental y de hartazgo, sobre todo a la población joven, que es muy complicado conducirla. Entonces, le pregunto yo, ¿cree usted que realmente ante una emergencia el refuerzo negativo sea un instrumento válido, o cuál debería de ser la forma de comunicarle a la población de tal manera que crea la conciencia necesaria para poder de alguna manera renunciar a cierto tipo de actitudes y, como bien usted lo mencionaba hace un instante, hacer los cambios en la cultura necesarios, por lo menos durante el tiempo de la emergencia? Sí, creo que tendemos a ser poblaciones y culturas fatalistas. Entonces, si lo reforzamos de una manera negativa, la gente, y que lo acepte, va a decir, bueno, es que me están diciendo que ya no hay más, ¿no? Lo que va a pasar es que finalmente todos vamos a morir. Y yo creo que no, yo creo que el refuerzo es, sí es una situación complicada, sí este virus inicialmente afectó, hablando en particular del COVID, a China, pero vea cómo China logró sobreponerse, un país en donde brotó, no supieron qué hacer, pero lo contuvieron. Creo que es importante el refuerzo positivo a través de mostrar ejemplos de cosas que han sucedido bien y que no han sucedido bien. O sea, grandes potencias, uno pensaría que Estados Unidos no le va mal, y ahí está el efecto del huracán Katrina, lo que vimos después, el otro huracán que entró, por ejemplo, en Nueva York. O sea, han habido desastres en donde no es la capacidad de la gente, sino la capacidad de entender a lo que se están enfrentando, ¿no? Y podemos escoger una gran cantidad de eventos en Latinoamérica, que es otro de los temas, por ejemplo, interesantes sobre la parte de la predicción de sismos, ¿no? Y hay casos espectaculares y casos interesantísimos, como ese del caso de Perú, en donde hubo una falsa predicción que literalmente llevó al país a un daño económico que le duraron una cantidad de años, y el sismo nunca ocurrió. Entonces, da la impresión de que la falta de conocimiento hace que tomemos malas decisiones, y que sea más fácil que aceptemos que ya no hay nada que hacer, ¿no? Ahí viene el virus y nos va a acabar, la economía se va a deshacer, y decirle, no, vea, busquemos todo también nos permite convertir un desastre en una oportunidad, ¿no? De hecho, la palabra de desastre en chino, si mal no recuerdo, es wei yan, que quiere decir oportunidad, ¿no? La palabra dice oportunidad de salir del desastre. Entonces, aquí es en donde la gente necesita hablar y necesita pensar. Yo buscaría otra vez en los jóvenes decirle, a ver, ¿cuál sería la propuesta de ustedes como jóvenes, ¿no? ¿Qué hubieran hecho en este caso, ¿no? Yo los pondría, si lo quieren ver más crítico, porque en un principio también decían que este virus no afectaba a los jóvenes, y no, aquí en México hay una cantidad, ha sido parejo, ¿no? Ha habido muertos adultos mayores o personas mayores, y también jóvenes, y decir, no, y nada más yo le preguntaría a un joven, ¿qué pasa si tú traes esa condición a tu casa y finalmente fallece, por ejemplo, tus papás, o habría la posibilidad de que fallezcan? O sea, ponerlos en ese aspecto y decirle, es tan sencillo, entonces no salir, o si tienes que salir porque hay que trabajar y hacer las cosas, cuidarse. Entonces, busquemos esto como la oportunidad también de cambiar, ¿no? Yo creo que los pueblos que progresan es porque han cambiado su mentalidad en una dirección en donde las cosas van a ir bien, y nosotros tenemos países privilegiados. ¿Qué le puedo decir de Costa Rica? ¿Qué le puedo decir de México? Necesitamos enfocarnos un poco más, necesitamos sumar esfuerzos, no solo como países individuales, somos una región muy poderosa, y es parte de lo que quisiéramos hacer, ¿no? No solo es Costa Rica, también tenemos que integrar a Nicaragua, también a Panamá, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala,
A Belice no lo podemos dejar ahí solo y empujarnos como región, ¿no? Si como región nos hubiéramos apoyado en vacunas, en apoyo, las cosas nos hubieran ido todavía mejor, ¿no? Doctor, muchísimas gracias de verdad por sus palabras. Realmente he disfrutado mucho de esta conversación. Creo que nos deja muchas enseñanzas y de hecho vamos a tratar de recapitular y de hacer unos pequeños cortos de este programa para poder difundirlos porque hay ideas que se deben de grabar a fuego. Un buen amigo mío decía que la ignorancia tiene dos componentes: desconocer absolutamente algo o conocerlo de la forma errónea, conocerlo mal, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo importante para hacer una prevención como corresponde y también para poder exigirle a las autoridades es aprender a conocer las cosas bien, de tal manera que podamos erradicar completamente la ignorancia ante una situación que en cualquier momento surge. Es un caso fortuito que de repente nos afecta emocionalmente y eso nos reduce, digamos, la posibilidad de razonar, digamos, con cabeza fría, pero ciertamente cuando estamos preparados y como usted dice, hemos hecho esa mochila de supervivencia, pues nada, es ahí por la mochila, ¿verdad? Y poder con esto confrontar la situación. Yo le agradezco muchísimo, espero poder tenerlo por acá de nuevo. Le agradezco también la labor tan valiosa que usted está haciendo por nuestro país desde esta sede de la UNAM en Costa Rica, que tiene que ver con la Universidad de Costa Rica. Gracias de todo corazón por su apoyo, por su conocimiento y esta noche por darnos su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Don Luis Fernando, muchas gracias. Yo soy el agradecido y yo le recuerdo una frase que ustedes han acuñado y que tiene mucho sentido. Pura vida. Pongámosle también pura prevención, pura vida, ¿no? Entonces, yo soy el agradecido y muchas gracias por su invitación y un saludo a todo su auditorio de Foro 506. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias de todo corazón. Les agradezco también a ustedes. Es muy importante, de verdad, nosotros hacemos este programa como un acto de responsabilidad cívica ciudadana. Es importante entender la trascendencia que tienen las políticas públicas, la política como un todo, porque son las reglas del juego que tenemos en sociedad. Así es que, bueno, esta noche el doctor Carlos Miguel Valdés González, geofísico y experto en sismología, experto en el área de acometimiento de emergencias del Consejo de Emergencias de México, nos da sus palabras y nos permite visualizar cómo debemos prepararnos de cara al futuro. Compártalo con su familia, por favor, darle seguir a la página. Si gusta, también puede darle suscribirse a la página de YouTube para poder estar en contacto y que ustedes tengan información de estos programas, de los nuevos y también que puedan ir a la biblioteca de los programas anteriores. Muchísimas gracias, les deseo una muy feliz semana, éxitos, cuídense y seamos felices y como dijo el doctor, llenémonos de vida. Hagamos un eco de esa frase que el costarricense repite constantemente. Muchísimas gracias. Buenas noches.